Buenas tardes, amadas hermanas, otra vez aquí desde Cardel con nuestras hermanitas y contentas porque nos acompañan unas hermanitas de Jalapa, ¿verdad? La hermana Laura, la hermana Reina, la hermana Yared. Y bueno, pues no se vio en el video, en la transmisión, pero ya dijeron su texto de memoria y también cada sesión va a ir quedando textos de memoria para fortalecer la memoria, pero también pues es necesario, como lo veíamos en la parábola de hace 8 días, no solamente ser oidoras, sino también hacedoras de la palabra. Y bueno, en este día vamos a petición de algunas hermanitas aquí de Cardel, vamos a estar examinando en Juan capítulo 4 todo este acontecimiento que Jesús tiene con la mujer samaritana. A lo mejor es un pasaje que... ¿Sí se escucha? ¿Sí, hermanas? ¿Sí? Sí, ok. Pregunto porque ya me jalaron las orejas la vez pasada que no se escuchaba. Sí, perdón, ya me dijeron que estuviera atenta. Gracias, hermanas. A lo mejor han escuchado, retomando el tema, varias interpretaciones sobre el Evangelio de Juan respecto al tema de la mujer samaritana. Pero bueno, vamos a igual, como siempre se ha dicho, a tomar como autoridad la Escritura, ¿verdad? El no pensar más de lo que está escrito y respetando lo que el mismo contexto nos quiere dar del pasaje. Así que, hermanas, abramos nuestras Biblias, por favor, en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Evangelio de Juan, capítulo 4. Recuerden que yo no estoy en contra de que subrayen su Biblia, Es mejor siempre subrayar para poder notar algunos términos o conceptos básicos para mejor comprensión a la lectura del pasaje. ¿Ya tienen todos Juan, capítulo 4? ¿Sí? Bueno, vamos a dar lectura y posteriormente iniciaremos con una oración. Dice así: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Bueno, no vamos a leer todo por cuanto tenemos un poquito de consideración en tiempo, pero también vamos a estar dividiendo. Aquí hay divisiones naturales en el pasaje y me gustaría que pusiéramos el énfasis en estos primeros 18 versículos. ¿Está bien? Entonces, si quieren apuntar ahí antes de hacer la oración, el tema de hoy va a ser el siguiente: Jesús como el dador de agua viva. Jesús como el dador de agua viva.
Jesús como el dador de agua viva. Si me permiten, hermanas, quisiera encomendar al Señor este estudio de esta hora. Vamos a hacer una oración. Te damos gracias, Padre Celestial, que moras con toda tu santidad en los cielos, porque a ti te ha placido concedernos este día de nuevo, porque tu misericordia se renueva cada mañana. Gracias, Padre, porque tú te has dado a conocer por medio de tu palabra y también has dado a conocer tu voluntad, y porque el único medio de revelación siempre ha sido nuestro Señor Jesucristo. Permite, Padre, que esta sierva tuya pueda adquirir sabiduría y que tú puedas usar mi vida, Señor, para la exposición de tu palabra. Que me libres, Padre, de pensar más de lo que está escrito y de enseñar cosa extraña. Y también te pido, mi Dios, que tú puedas ayudar a mis hermanas que van a estar en este momento siendo ministradas por tu palabra, para que les abras el entendimiento, para que ellas puedan comprender la profundidad de este pasaje, mi Dios. Y si nosotras estamos como esa mujer samaritana, tú puedas también permitirnos tener esa comunión con Jesucristo. En el nombre de nuestro Señor lo dejamos todo y agradecemos este tiempo. Amén. Ok, ¿cuál es el título, hermanas? Como el dador de agua viva. Jesús como el dador de agua viva. Hay ciertos elementos, hermanas, que me gustaría que si prestaron atención a la lectura pudiéramos comentarlo. En primer lugar, dice que Jesús sale de Judea y se fue otra vez a Galilea. Aquí ya nos está hablando un poquito de geografía, ¿verdad? Obviamente ahorita pues no pude traer un mapa, pero a simple plano podríamos decir que aquí estaba el área de Judea, ¿sí? Aquí estaba Jerusalén, en el área de Judea. En este espacio de en medio se encontraba Samaria y en la parte arriba de Samaria estaba Galilea. Así que no podían evitar como tal el paso directo de Judea a Galilea y pues no podían evitar pasar por Samaria. ¿Se entiende? Así estaba dividida la provincia en el tiempo de Jesús. Entonces dice que Jesús pretende salir de Judea, se encontraba en Judea y quería volver a ir a Galilea, pero en el versículo 4 menciona un elemento importante. ¿Cuál es ese elemento importante, hermanas? Que sí, Jesús tuvo la intención, o Dios al escribirlo tuvo la intención de darlo a conocer. Exacto, hermana Débora. Era necesario pasar por Samaria. Entonces, esto es un poquito de geografía, a lo mejor, pues espero no aturdirlas y confundirlas, pero como ya habíamos leído, ¿verdad? Me voy a adelantar un poquito. Había una situación entre los judíos y los samaritanos. Y esto es algo muy exclusivo, o sea, ellos sí hacían acepción de personas, porque los judíos sí podían convivir con ciertos galileos, pero nada con los samaritanos. Obviamente los galileos no eran judíos, eran gentiles. Y los samaritanos también, ahí había una mezcolanza entre judíos, entre gentiles, pero en su mayoría ya estaban contaminados, podría decirse así. Ya no había judíos realmente puros. Pero Jesús expresa que había una necesidad. Había una necesidad de pasar por Samaria. Y en los versículos más adelante nos vamos a dar cuenta cuál era el motivo de esa necesidad. ¿Cuál era el motivo de esa necesidad, hermanas? ¿Más fuerte, hermanita? Ese era su motivo de necesidad. No, Jesús no fue para pasear, ¿verdad? Jesús no fue porque dijo, ay, pues para no ir al camino más largo voy a pasar por Samaria y ya para ahorrarme ciertos kilómetros. No, la necesidad realmente de Jesús era encontrarse con esta mujer. Tanto fue el impacto de lo sucedido, hermanas, que si nos percatamos, muy poco en la Biblia se menciona sobre las mujeres, ¿o no? Casi siempre en las descendencias sobreabundan todos los varones, ¿verdad?
en los hechos de la vida casi siempre sobreabunda los hechos de los reyes, que son varones, a su excepción de por ahí una jueza, ¿verdad? Que ¿cómo se llama la jueza? Débora, ¿verdad? Que ahí sí menciona la labor en cuanto a la autoridad social. Pero el tabú es el siguiente: la mujer para Medio Oriente no era muy significativa. Tenía sus labores especiales, y estoy hablando tanto del contexto judío como del contexto gentil, pero no podía ser considerada como alguien para mencionarse, alguien tan importante o valiosa para mencionarla. Pero aquí es interesante que Juan no está perdiendo la oportunidad de este episodio. Y con esto, hermanas, y con esto quiero empezar, nuestra mente tiene que cambiar. Jesús no está interesado y no solamente vino a salvar a los hombres varones. Jesús está interesado en tener una comunión con las mujeres. Jesús está interesado y en su plan redentor estuvo considerar también a las mujeres, porque si no, nunca hubiese tenido contacto con esta mujer. ¿Por qué? Porque a veces se enseñan cosas un poco extrañas, podríamos decir altamente machistas, ¿verdad? Donde sobrepasan los varones la autoridad al grado de repudiar a la mujer y no haciéndola participante de la salvación. Pero aquí sí se está considerando a la mujer importante de la salvación, tan importante que Jesús le fue necesario pasar a Samaria. Y esto nos va a llevar al primer punto, hermanas. Punto número uno. La prioridad de Jesucristo para suplir la necesidad espiritual de la mujer. La prioridad de Jesucristo para suplir la necesidad espiritual de la mujer. ¿Alguien se quedó? ¿No? ¿Todo bien? Por último, vuelvo a repetir, la prioridad de Jesucristo para suplir la necesidad espiritual de la mujer. Notan, hermanas, que aquí yo sí añadí un aspecto sobre la necesidad. No era cualquier necesidad, era una necesidad espiritual. No era una necesidad humana, no era una necesidad social, era una necesidad espiritual. Y es la misma necesidad espiritual que tenemos todas nosotras. La misma necesidad espiritual que tenemos todas nosotras. Veamos, hermanas, otra vez del versículo 3 al versículo 9. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, o sea, no fue a cualquier ciudad, fue a una en específica que sí se menciona, que es Sicar, que está junto a la heredad de Jacob que dio su hijo José. Esto lo podemos encontrar en el Antiguo Testamento, mis amadas hermanas, tanto en Génesis como en el libro de Josué. Eso lo pueden investigar en casa para corroborar que este dato sea correcto. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Este versículo 6 me gusta mucho, mis amadas hermanas, porque sí está dando a entender que Jesús es 100% hombre. Y él también se cansaba. Él también experimentaba hambre, experimentaba sueño, experimentaba sed. Entonces no podemos negar que Jesús es 100% hombre, y esto no quiere decir que dejó de ser 100% Dios. Ambas naturalezas estaban en el ser de Jesús. Entonces se cansa, se sienta junto al pozo. Pero esta es una estrategia, hermanas. Se sienta en el pozo a la hora sexta. ¿Alguien sabe qué significa la hora sexta? ¿No? Bueno, 12 del día, así es. Para los judíos empezaba su día a las 6 de la mañana, ¿verdad? Era la primera hora. Entonces, a recorrer la hora sexta era referencia de a las 12 del día. Si aquí en Cardel, que es un lugar donde, ¿verdad?, es mucho calor, a las 12 del día, mis amadas hermanas, ¿cómo está el sol? A su punto, ¿verdad? Casi que se derrite uno de tanto calor. Ahora, hermanas, si ustedes tienen necesidad de ir por sus compras a su mandado, ¿les gusta ir a las 12 del día? No, ¿verdad? No, o sea, ya sería por algo muy extraordinario que pues tendríamos que salir de casa a esa hora.
Pero aquí Jesús dice que se sienta junto al pozo a la hora sexta. Hermanas, ¿no era muy arriesgado eso? ¿No era muy arriesgado que Jesús a propósito se sentara junto al pozo a esa hora? Fíjense, hermanas, un dato interesante. A la hora sexta, que equivale al mediodía, se dice que incluso el rebaño o el ganado a esa hora iba a posar en donde había abundancia de árboles o hierbas que los cubrieran para evitar directamente los rayos del sol. O sea, los animales instintivamente así reaccionaban. O sea, no iban a estar pastando a las 12 del día, cuando no se soporta el calor. Pero es interesante que Jesús está haciendo algo extraño. Él se sienta en el pozo a la hora sexta, una decisión arriesgada. Bien, Jesús se pudo haber ido junto con sus discípulos al centro de la ciudad para comprar de comer y ahí beber agua. Pero Jesús decide quedarse ahí a esa hora y sabe que va a llegar alguien a su encuentro. Alguien va a llegar ahí y es por eso que está esperando a esa hora. Y efectivamente en el versículo 7 dice que viene una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús tiene por primera vez inicio de charla con ella. ¿Qué le dice? Dame de beber. No le dice, hola, ¿cómo estás? Yo soy Jesús, mira, yo soy un hombre judío que vengo de aquí de Judea y pues quise pasar a Samaria a ver cómo estaba la ciudad, ¿verdad? Tiene mucho que no paso. No, Jesús va a un punto central, dame de beber, señalando una necesidad vital de todo ser humano. ¿A qué fue la mujer a esa hora? A sacar agua, tenía necesidad de beber. ¿Qué necesidad tenía Jesús? Beber agua. Era una hora en donde realmente el cuerpo pedía agua. Y esto, hermanas, es en relación a lo que dijimos el punto número 1, prioridad. La prioridad de Jesucristo. ¿Alguien entiende esta palabra, hermanas? ¿Alguien me puede definir qué es prioridad? Primero, muy bien. ¿Qué más? Lo más importante, ahí está primero, lo más importante, sí tenemos como un concepto, ¿verdad? Pero precisamente prioridad es dar preferencia, o la preferencia que una persona tiene sobre otra persona. Incluso cosa que se considera más importante que otra. Jesús no estaba considerando su cuerpo más importante. Jesús no estaba considerando su cansancio y su sed más importante. Jesús realmente estaba considerando como algo primario la relación y el contacto con esta mujer. Y es por eso que Jesús va a pasar a romper muchos esquemas, hermanas, muchos esquemas, que a lo mejor el pasaje no nos enriquece tanto, pero al estudiar el contexto y la historia y la geografía, nos vamos a percatar cómo Jesús rompe paradigmas por completo. Una de ellas está en la geografía. Como se establece en el versículo 9, los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí. Esto ya era una situación que se venía manifestando desde el Antiguo Testamento. ¿Sí? La capital del reino del norte, ¿recuerdan? Que el hijo de Salomón divide por una mala decisión el reino y solamente 2 tribus se quedan en la parte sur y el resto, las 10 tribus, se quedan en la parte norte. Y la capital de ese reino precisamente fue Samaria. Pero ¿qué acontece? Se dividen los reyes y en su mayoría todos los reyes perversos estuvieron en la parte norte. Reyes entregados a la idolatría, al paganismo, dispuestos a no permanecer fieles y mezclándose solo con los judíos, sino casándose con mujeres gentiles de las provincias cercanas. Y cuando llegan los asirios, ¿verdad?, que son los que prácticamente destruyen todo el reino del norte, los que estaban ahí, que eran de las 10 tribus, y vuelvo a reiterar, de las 10 tribus de toda la familia de Israel, deciden por miedo subyugarse, y por miedo deciden, ahora sí, arraigar las tradiciones de los asirios. Ahora, ¿los asirios eran gentiles? Sí. ¿Tenían temor del Señor? No. ¿Eran idólatras? Sí. Y por primera vez se empiezan a corromper. Esto causa un golpe tan fuerte para el reino del sur.
Incluso los profetas, mis amadas hermanas, ¿cuáles fueron los profetas que más sufrieron? Los que mandaban para el reino del norte. Predica, diles, tenían que huir, tenían que esconderse, no querían hacerlo, porque eran perversos, habían perdido todo temor del Señor. Así que se empezaron a mezclar más y más, dejaron realmente esa casta, podríamos decir, o linaje real judío, y entonces ya había una mezcolanza. Ni eran judíos, ni eran gentiles, ya estaban todos mezclados en el paganismo, en la idolatría, y entonces ya se había hecho por ahí podríamos decir, una mata de muchas culturas. Y es por eso que los judíos no podían ni siquiera mencionarlos, al grado que su celo llegó tanto que el tocar, pisar la tierra de Samaria era impuro, inmundo. Pero no solo la tierra de Samaria, tener contacto con un hombre varón samaritano, impuro, vaya, no se perdonaba. Pero todavía añádele a una mujer, y ahí vamos a ese punto. Entonces Jesús rompe el primer esquema geográfico. Él lo sabe, era judío, ¿sí o no? Él ya estaba adoctrinado a que, ¿quieres ir a Galilea? Sí, no pases por Samaria, es inmundo, es impuro, pero toma otro caminito. El otro camino se le llama camino real, y mis amadas hermanas, era un camino sumamente largo. Si el más directo era pasar por Samaria y te ahorrabas mucho, ahora pues el camino real prácticamente estabas evadiendo toda la zona de Samaria, te estabas yendo más hacia el desierto de Antioquía, y ese se llamaba camino real porque cuando los reyes huían de alguna persecución o de alguna conquista, tomaban ese camino. Porque realmente, ¿a dónde se iban a refugiar cuando había guerra? En el desierto, ¿se entiende? Entonces ahí ya era un camino muy normal. Ahora sí son más famosos porque cuando los judíos entendieron que había una ruta para evitar pasar por Samaria, pues se iban por el camino real, ¿verdad? Aunque tardaran más en llegar, pero lo preferían para no pasar por Samaria. Pero Jesús, hombre judío, dice, no, hay una necesidad espiritual y a mí no me importa si paso y piso Samaria. Es más, para mí, el encuentro que voy a tener no va a ser impuro. ¿Se entiende? Ahora esa es una parte, la parte geográfica. Pero la otra parte, hermanas, era lo que sí enfatiza la mujer. La mujer se sorprende, hermanas, ¿por qué? Vean el versículo 9. ¿Por qué se sorprende tanto la mujer samaritana? Porque le pide de beber, ok, pero hay una admiración y en el versículo 9 sí lo dice. Porque no se tratan entre ellos. Ajá, pero en el versículo 9, no perdamos todo el contexto del versículo 9, hermanas. No, en el versículo 9. Pues es que se admira de cómo un hombre judío Eso. le pide agua siendo ella una mujer samaritana. ¿Se dan cuenta cómo ella toma elementos descriptivos? Oye, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí agua? Soy mujer samaritana. O sea, como diciendo, como que, ¿qué te está pasando? ¿No? O sea, no es normal, ¿verdad? Como que no podías creerlo. Ahora, hombre judío. Para los hombres judíos, el tener una conversación con una mujer extraña, eso era casi prohibidísimo, era mal visto. ¿Por qué? Porque podía provocar a intenciones extrañas. Y las mujeres que se acercaban así a hablar con los hombres eran aquellas mujeres de la vida galante, que querían provocar a caída al hombre. Pero de momento, pues se da cuenta que él es un hombre judío. Ahora, ¿cómo sabe la mujer samaritana que es un hombre judío? Jesús no se presenta, oye, yo vengo de allá. Pero ¿cómo detecta que es un hombre judío y no un hombre de otra provincia o de otra región? Bueno, mis queridas hermanas, porque la vestimenta de los judíos era muy evidente. Eran tan cuidadosos en los aspectos de su vestimenta para distinguir desde lejos quién era un hombre judío y quién no era un hombre judío. Y aparte el acento o la forma de hablar, el tono, podríamos decir así, que luego decimos, tú no eres de acá, tienes un acentito diferente, ¿verdad? Detecta ella, oye, no es cualquier hombre, este es un hombre judío. Y aparte me está hablando a mí, que soy una mujer. Ahora,
El ser mujer, hermanas, era para Medio Oriente, vaya, casi un suplicio. Si para las judías o las mujeres judías no tenían derechos civiles, eran consideradas con mucha inferioridad y solamente tenían que estar sus dos labores principales, y eso sí eran muy celosos los judíos, era la crianza de los hijos, el que pudieran ser mujeres que dieran descendencia. ¿Por qué? Porque eso lo tomaban desde el Génesis. ¿Qué le fue dicho Dios a Adán y a Eva? Multiplíquense, ¿verdad? Llenen la tierra. O sea que para cuando un varón, su mujer era fértil, eso era deshonroso, porque él no iba a dejar descendencia. Entonces, ¿cómo era vista la mujer? Como aquella que nada más tenía que dar y dar y dar hijos. Pero había otra labor importante, y esto estoy hablando dentro de las mujeres judías, ¿eh? También si los esposos tenían ganado o tenían cultivos, pues aparte de atender la crianza de los hijos y la preparación primaria de los hijos, tenían que producir. Ellas eran las productoras. Tenían que cuidar la cosecha, si tenían que tejer, ver lo del telar, la producción del hilo, si tenían ahí ganado, pues también ver la producción, porque recordemos que iban una vez al año al templo, ¿verdad? Y ponían ahí toda su merca para vender. Y entonces es por eso que ahora entendemos con mayor claridad Proverbios 31. No es que la mujer trabajaba, y no es que lo hacía fuera de casa, mis amadas hermanas, porque luego hay interpretaciones extrañas. La mujer sí era productora, pero en su casa. ¿Qué hacía el esposo? Salía y decía, tengo tanto de tela, tengo tanto ganado, tengo tanto de cultivo. Sí, bueno, allá está mi esposa, allá te va a dar. Y la mujer, mis queridas amadas hermanas, eran administradoras, no se les podía ir ni una, porque tenían que entregar la cuenta ¿a quién? Al varón. ¿Y cuántas veces nosotras nos dan por aquí, verdad? Y por aquí ya no hay ni un peso, ¿verdad? Y oye, pues te dejé para la luz, te dejé para decir, pues no hay. Entonces, eso tenemos que aprenderlo. Por eso Proverbios 31 sí da el ejemplo de una mujer que se administra, de una mujer que su esposo la tiene por estima juntamente con sus hijos, porque es una mujer que está en casa produciendo y criando a los hijos. Pero después, párale de contar, la mujer no tenía influencia en la religión al grado de que no podía estar sentada, en algunas sinagogas era así, escuchando. Tenía que ir el esposo a entrar a la sinagoga y regresando el esposo tenía que instruirla a ella y a sus hijos de la palabra. Ella no tenía derecho en un principio, y en algunas sinagogas así era, ¿verdad? No tenía derechos civiles tampoco. Incluso si tenían a un marido tan opresor y malvado que las llegaba a masacrar a golpes y ellas iban ante la corte a pedir carta de divorcio, les decían no, por cuanto no tienes derechos civiles. Pero para los varones sí le era permitido el divorciarse, incluso al grado de por cualquier causa, que es lo que Jesús sí condena cuando a los judíos le preguntan. Entonces, hermanas, pobrecitas de las mujeres judías, ¿verdad? Nosotras estamos en la gloria. Pero para las mujeres paganas, para las mujeres no gentiles, y esto sí lo dice Sócrates, lo dice Aristóteles, dice lo siguiente, hermanas. Dice que la mujer es considerada inferior, motivo de debilidad, y no tenía ningún derecho, y que era considerada un juguete para su padre y para su esposo. O sea, imagínense la situación de la mujer samaritana, ella sí era gentil. Entonces la mujer se sorprende tanto de decir, primero un hombre judío me habla, ahora no me desprecia ni me está tratando con inferioridad, él desea tener una comunión conmigo, que yo soy mujer samaritana, que vaya, que casi los consideran impuros. Esa fue la admiración. Así que Jesús tiene una prioridad, hermanas. Y Jesús sabía que al romper estos esquemas iba a haber admiración, incluso crítica de otros judíos. Pero a Jesús no le importó, porque él quería trabajar con la necesidad espiritual de esta mujer. ¿Y cómo sabemos que es una necesidad espiritual? Porque en el versículo 10, Jesús le va a hablar no del agua o no de los elementos del pozo, no de la sociedad, ni de la política, ni de la religión de los samaritanos. Jesús le está diciendo algo. Jesús quiere que ella conozca.
Así que le está diciendo, yo no te miro como los otros hombres judíos, para mí eres altamente valiosa. Y por lo tanto quiero que conozcas, ¿qué cosa, hermanas? Versículo 10, el don de Dios. ¿Y qué otra cosa quiere que conozca Jesús? Exacto. ¿Y quién es el que te dice? Subrayenlo, hermanas, porque este versículo 10 es el corazón de toda la historia de la mujer samaritana. Jesús quiere que la mujer conozca el don de Dios y quién es el que le dice, dame de beber. Porque así dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y en esta noche, mis amadas hermanas, ¿qué es lo que Jesús quiere que conozcamos? El don de Dios y quién es Él, el que puede dar el agua viva. No sé si por aquí tengan alguna duda, mis amadas hermanas. ¿No? Ya se entendió la profundidad, ¿verdad? Jesús va a usar el elemento del agua, Jesús va a usar el elemento vital del agua para poder conversar con la mujer, pero para que no tengan una charla de química y de los elementos del agua, sino para que va más allá, para que ella entienda la necesidad espiritual en la que se encuentra la mujer. ¿Sí? Entonces, esto nos lleva al punto número 2. Jesucristo quiere que la mujer conozca el don de Dios y quién es Él. El don de Dios y quién es Él. Jesucristo quiere que la mujer conozca el don de Dios y quién es Él. ¿Listo? Ahora, aquí sí les voy a preguntar, hermanitas, ¿qué es el don de Dios? ¿Qué es el don de Dios? A ver, hermana José, ¿qué es el don de Dios? ¿Qué es el don de Dios? Pues puede ser, bueno, entiendo, no sé, el don de Dios, pues podría ser el evangelio, ¿no? Podría ser la salvación. El evangelio, la salvación. Ajá, ok. Manita Samantha. Yo entiendo que el don del que está hablando ahí es el regalo, la dádiva que da mediante Cristo de la salvación. Ajá, ya mencionó dos elementos importantes, regalo o dádiva. Uh-huh. Hermanita Elena. ¿No? Hermanita Gio. Un regalo inmerecido. Así es, un regalo inmerecido. ¿Se dan cuenta cómo don y gracia puede contener los mismos elementos? Regalo inmerecido, una dádiva de Dios. Don proviene de la palabra griega dorón, que es un donativo. Cuando uno da un donativo, ¿lo da para recibir algo a cambio? No. Es simplemente un regalo. Ahora, cuando uno da el donativo, pregunta, ¿lo merecen? No, ¿verdad? Simplemente lo da. Como decía ahí un hermano, cuando voy a Chedraui me preguntan, ¿quiere usted donar un peso para los niños así, así? Y él pregunta, ¿y lo necesitan? Entonces le dice a la chica, pues ya no es donativo, ¿verdad? Porque ya entonces pues tiene que ser socio para ver si lo necesitan o no. Entonces ese es el punto. El donativo, el don de Dios es un regalo. Es un regalo, una donación de parte de Dios. ¿Y cuál es ese regalo que Jesús le quiere dar a la mujer samaritana, hermanas? Pero aquí, respetemos el contexto. ¿Cuál es ese don de Dios? ¿Cuál es ese regalo que Jesús le quiere dar a la mujer samaritana? Aquí lo dice el versículo 10. Agua viva. Exacto. Muy bien, hermanita Yaret. Agua viva. El don de Dios, lo que Jesús le quiere dar es el agua viva. A lo mejor ahorita no lo entendemos, pero pasando al punto número 3 lo vamos a entender. Entonces ya entendimos que el don de Dios que se refiere aquí es agua viva. Pero el otro aspecto, hermanas, ¿quién es el que te dice? ¿Quién es Él
¿Quién es ese Jesús que pasó por Samaria, que estuvo posando en ese pozo para pedirle a la mujer de beber? Ahora noten algo interesante, hermanas. Jesús no está poniendo primero, ahora dame porque ya estoy muy sediento y luego te explico. O sea, en ese momento Jesús pierde todo sentido de la necesidad vital del agua, porque quiere llegar al punto central de lo espiritual. Y hermanas, esto tenemos que aprenderlo de Jesús. ¿Cuántas veces no estamos dispuestas a dejar nuestras necesidades por atender una necesidad espiritual de alguien más? Alguien que nos busca, alguien que nos habla, de momento llega a casa y queremos, y ay, rápido le leo, te hago oración, y ya, órale, vete porque ya estoy ocupada, ¿no? O ay, viniste a la hora que, bueno, pues ya vete, sientas, y la persona está ahí con todo el corazón diciéndote, necesito ayuda espiritual, y tú todavía le aconsejas cosas del mundo, te olvidas de la palabra, ¿verdad? Allá ves la Biblia que está por allá, pero no vas por ella. Nada más la escuchas como si fuera una psiquiatra, ¿verdad? Un psicólogo, ahí apunta, sí dijo esto, bueno. Entonces, no, hermanas. ¿Hay necesidades en nuestra vida? Sí, pero no hay como una necesidad espiritual a suplir. Y Jesús se ignora en ese momento su cansancio, ignora en ese momento la necesidad de beber y va a que quiere que conozca el don de Dios. Ahora ya dijimos que el don de Dios es el agua viva, pero ¿quién es Él? ¿Quién es el que le está diciendo, dame de beber? Fíjense que la mujer no está entendiendo el elemento central de lo que Jesús quiere darle, porque dice en el versículo 11, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. O sea, como que la mujer se queda así, pues viene sin nada, ¿verdad? Incluso el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Pues si la tienes en botella, pues ya pásala, ¿no? Ya dámela. Y fíjense algo interesante, versículo 12. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? ¿Quién fue Jacob, hermanas? Israel. ¿Quién recibió la bendición de Dios? Jacob. Obviamente, ¿verdad? Por ahí Esaú se durmió, le vende la primogenitura, ¿verdad? Aquel que iba a representar al padre, y entonces Dios lo bendice. Y el padre lo bendice, abusa de que está ciego, ¿verdad? Y ahí vemos a una madre no tan sabia, mal aconsejando al hijo, pero bueno, se da la bendición. Ya esto estaba bajo el plan de Dios, porque en Malaquías dice que a Esaú aborreció, pero a Jacob aprobó o amó. ¿Se entiende? O sea, todo estaba bajo el plan, pero aún así no fue correcto lo que hizo la madre de Jacob. Pero ya está la bendición, ahí está. Ahora, ¿era elemento importante Jacob en la historia bíblica? Sí, porque de él surgieron ¿cuántos? 12 hijos, y eran las 12 tribus de Israel, y por medio de una de esas tribus iba a venir Jesús. Así que estaba todo bajo el plan de Dios. Hermanas, ¿cuál era esa tribu de dónde iba a venir Jesús? Judá. Si dicen José, están reprobadas, Judá, ¿verdad? De la tribu de Judá. Entonces, ¿Jacob era una persona influyente históricamente? Sí. ¿Quién no conocía las 12 tribus de Israel? Al grado de que ahí en el reino del norte estaban ¿cuántas tribus? 10 tribus. O sea que sí sabían sus orígenes. Claro que sabían sus orígenes, pero la mujer está considerando en alta estima a Jacob al grado que el pozo donde se estaba ahí Jesús con la mujer era muy sagrado, porque ¿quién dio ese pozo? Nuestro padre Jacob, de cual bebieron, dice él, sus hijos y sus ganados. Entonces, mis queridas hermanas, les quiero preguntar lo siguiente, ¿el que estaba ahí hablando con ella era mayor que el padre Jacob? Sí. Y ella pues por eso pregunta, ¿verdad? ¿Es mayor nuestro padre Jacob? Pues claro, aquí estoy yo hablando contigo, yo soy mayor que el padre Jacob, porque el padre Jacob fundó un pozo, pero yo te estoy ofreciendo agua viva. ¿Se entiende la profundidad, hermanas? ¿Sí? ¿Se entiende? Pues Jacob ya no está aquí. Él te dejó el pozo, él dejó aquí establecido a la tierra, pero yo te voy a dar agua viva, no un pozo. No un pozo que tienes que estar sacándola, esforzándote. ¿Se entiende?
Entonces eso es lo más importante. Ya detectamos, hermanas, el don de Dios, el agua. ¿Y quién es Él? Él es mayor que Jacob. Él es el que le va a dar agua viva. Y aquí, hermanas, me gustaría que fuéramos, gracias, hermana, fuéramos a Jeremías, y ese es el texto que se va a quedar de memoria. Jeremías, capítulo 2, versículo 13. Jeremías 2, 13. Recordemos, hermanas, que Jesús siempre se reconoció por citar el Antiguo Testamento, ¿sí? Porque Él venía a cumplir todo lo dicho por los profetas. Entonces, aquí Jesús está citando precisamente Jeremías, capítulo 2, versículo 13. Todas juntas, hermanas, ¿cómo dice? Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Cuál es el elemento a destacar aquí, hermanas? Fuente de agua viva. Me dejaron a mí. ¿A quién? ¿A quién dejaron? ¿Verdad? A Dios, ¿verdad? A Jesús. Entonces, dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron cisternas que no retienen agua. Ahora, es curioso que en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, Jesús tiene un encuentro ¿con quién? Con Nicodemo. Nicodemo era un hombre judío, ¿sí? Maestro de Israel, o sea que tenía, todo el conocimiento de esto. Y nos podemos percatar de esa carencia de profundizar en el significado espiritual, porque cuando Jesús le dice, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo para que puedas ver, para que puedas entrar, ¿él lo entiende? No. Y eso que Jesús estaba hablando en mención al Antiguo Testamento, y era maestro de Israel y no estaba entendiendo la profundidad de lo espiritual, porque Nicodemo por ahí sale, ¿cómo? Pues ya soy un hombre viejo, ¿cómo voy a volver a entrar al vientre de mi madre y nacer? No puede ser. Entonces no está entendiendo. Y aquí igual la mujer samaritana está ignorando por completo ese significado del agua viva, que Él es la fuente de agua viva. Jesús está diciendo, este pocito no te sirve, tu necesidad es espiritual y yo soy esa fuente de agua viva. Pero es curioso, mis amadas hermanas, que los samaritanos solamente tenían como autoridad el Pentateuco. ¿Qué es el Pentateuco? Los primeros 5 libros, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Todo lo demás para ellos no era autoridad. Por lo tanto, pues ella no entiende. A ver, ¿cómo que está? ¿De qué me está hablando? ¿De qué agua? Ella pensaba que era un agua mágica, mística, porque lamentablemente en Samaria eso se practicaba. ¿Y cómo lo sabemos? Porque en el libro de Hechos, ahí habla, ¿verdad?, de que van, se predica y por ahí sale a relucir el mago Simón, ¿verdad?, que según había creído ya era de Samaria. Entonces eran prácticas que ahí tenían los samaritanos, la hechicería, la brujería, la magia. Entonces ella piensa que Jesús le está diciendo, te voy a dar un agua que te va a hacer que nunca más tengas sed física, y te evites aquí venir a una hora en la que pues vas a sudar, en la que no es correcta para venir a sacar agua. Entonces este texto, hermanas, se queda de memoria y aquí estamos entendiendo ese énfasis. Él es la fuente de agua viva. Incluso aquí mismo en Jeremías, capítulo 17, versículo 13, dice lo mismo. Jeremías 17, 13. Dice, oh Señor, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron al Señor manantial de aguas vivas. En otras versiones dice fuente de aguas vivas. Prácticamente ya es decir lo mismo, hermanas. El Señor es la fuente del agua viva. Así que la samaritana no podía entenderlo porque para ella solamente tenía en su memoria el Pentateuco, no los profetas. Y Jesús le va a explicar. Jesús se percata que no lo entiende. Jesús está viendo que ella
no está entendiendo que no es un agua para tomar, para suplir su necesidad física. Es un agua en un sentido espiritual. ¿Recuerdan lo que vimos hace 8 días? Jesús siempre habló cosas espirituales, pero usando elementos de la vida cotidiana. Y en este caso, la necesidad del agua. Punto número 3, hermanas. El agua viva como el símbolo de la vida eterna. El agua viva como símbolo de la vida eterna. Ahora, ¿cómo llegamos a esa conclusión de que el agua de vida es en relación o está simbolizando la vida eterna? El mismo contexto nos los dice. Pongan sus ojos, hermanas, en del versículo 11, y voy a permitirme dar lectura del versículo 11 al versículo 14. Dice así: la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua, o sea, de la del pozo, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Así que aquí está la interpretación. Jesús dice, bueno, no está entendiendo el simbolismo, le voy a dar el significado del símbolo. Le está diciendo, no te estoy hablando de esta agua que está estancada en este pozo que dio tu padre Jacob. Te estoy hablando de un agua que yo te voy a dar, que incluso no vas a tener sed, ¿qué? Jamás. Y eso es imposible, porque para todo humano siempre vamos a tener sed. Pero aquí está yendo más allá. Entiende, mujer, que no te estoy hablando de tu necesidad humana, te estoy hablando de tu necesidad espiritual. Nunca vas a tener sed, no vas a estar escasa en esa área espiritual, al grado que el agua que yo te daré va a provocar en ti una fuente de agua que salte para vida eterna. Fíjense, hermanas, que lo que me gusta de Juan es que los elementos que mencionan algunos capítulos los vuelve a mencionar Jesús en otros capítulos de Juan. Aquí, por ejemplo, en Juan capítulo 6, versículo 35, menciona el mismo elemento. Juan capítulo 6, versículo 35. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Dice así: Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá ¿qué? Sed jamás. Y fíjense que en el versículo 40 va a explicar lo mismo, que está hablando de la vida eterna. Versículo 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Se dan cuenta que está prácticamente explicando lo que dijo por medio de estas figuras y simbolismos? Al decir, yo soy el pan de vida, el que a mí viene no tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y es lo mismo, esta es la voluntad, todo aquel que me ve y cree, tiene o tenga vida eterna. Y aquí vamos a otra pregunta, hermano. Van a decir, a esta hermana le gustan muchas preguntas, pero es importante para poder entender. La pregunta es la siguiente: ¿qué es la vida eterna? Porque la mujer samaritana no estaba entendiendo el punto central. Y a veces nosotras, hermanas, tampoco entendemos qué es la vida eterna. Y nuestra vida no está reflejando ese aspecto. ¿Qué es la vida eterna? A ver, me gustaría preguntarle a la hermana Débora, ¿qué es la vida eterna? Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Vaya, ya dio la respuesta, ¿verdad? Ahora, muchos piensan que la vida eterna es vivir eternamente aquí,
en esta tierra, pero eso no es la vida eterna. Recordemos, es en un sentido espiritual. Y efectivamente, si vamos a Juan 17:3, ahí Jesús está diciendo, y esta es. A veces en las respuestas, mis amadas hermanas, cuando se les pregunta qué es la vida eterna, siempre responden, creer en Jesús. Eso no es la vida eterna. Eso no es. Ahora, Juan 17:3 está una palabra clave al inicio. Y esta es. O sea, Jesús sí dio a conocer que es la vida eterna. Entonces, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Y a quién más? Y a Jesucristo, a quien has enviado. Ahora, hermanas, ¿qué es conocer? ¿Por qué Jesús está diciendo aquí conocer? Jesús dice que la vida eterna es conocer a Dios el Padre y a Jesucristo. ¿A qué se refiere esa palabra conocer, hermanas? Una relación íntima con Dios. Eso es no acumular conocimiento como enseñan por ahí una secta, ¿verdad? Porque entonces, ¿cuántos no acumulamos conocimiento y no tenemos vida eterna? Pregunta, ¿los fariseos tenían mucho conocimiento? Sí. Los escribas eran denominados doctores de la ley, todos se lo sabían. Pero Jesús, ¿qué les dijo? Sepulcros blanqueados, víboras, hipócritas. O sea, en otras palabras, ustedes no tienen la vida eterna. Están fuera, excluidos. No entran al reino ni los dejaban entrar. San Nicodemo era uno del Sanedrín, un anciano de los 70. Conocía, era maestro. Y Jesús le está diciendo, no, eres parte del reino, Nicodemo. Ni siquiera puedes percibirlo. Entonces, ese es el punto, hermanas, analizar. ¿Nosotras realmente estamos experimentando la vida eterna? Porque Jesús quiere suplir esa necesidad en nuestras vidas, hermanas. Jesús, con tanto amor, está teniendo el tiempo de dialogar con la mujer samaritana. No vemos a un Jesús que está abusando de la autoridad de ella, que la está mandando a hacer cosas ilícitas. Vemos a un Jesús que no importa si se pasa más tiempo conversando con ella, porque sabe que va a llegar un momento en el que ella va a comprender de lo que le está hablando. Un Jesús que está teniendo por alta estima a una mujer pagana. Así que, hermanas, también nosotras, a veces si vivimos desprecios en casa, así pensamos que es con Dios. No me siento lícita de su salvación. Y sí, no somos lícitas, no somos merecedoras, pero Jesús sí desea suplir esa necesidad. Y eso vamos a verlo porque eso era el pensamiento de la mujer samaritana. Entonces, hermanas, la vida eterna es, en otras palabras, conocer. Es la palabra que igualmente se usa con Adán y con Eva. Y conoció Adán a Eva y concibieron a Caín, por ejemplo, ¿no? Y volvió a conocer a Adán a Eva y concibieron a Abel. Y bueno, mataron a Abel y volvió a Seth. Esto quiere decir una intimidad, no sexual, porque a veces se malinterpreta, no, una intimidad en cuanto a conocimiento, en cuanto a que yo sí sé todo de la persona. Supongamos las que son mamás, ustedes sin que el niño o la niña les diga, ¿no ya saben cuando están enojados? Cuando ya les duele la panza, cuando ya los asustaron, cuando ya está a punto de hacer un berrinche, ¿verdad? O sea, y yo puedo verlo y decir, no, pues a Saomi no le duele la panza, pero además no, si ya le duele, incluso hasta las abuelitas, ¿verdad? Ya están, no, si ya le duele la pierna, ya le duele el ojo, ya la cabeza, ya está así. Entonces, ese es el punto. ¿Cómo es? Yo no puedo conocer a Saomi porque realmente me faltaría vivir con ella para saber todo de ella, su ser, ¿se entiende? Puedo tratarla, puedo saber de Saomi, pero no conocerla al grado de intimar con ella. Entonces, hermanitas, no podemos ver a Dios hasta por allá. Y no podemos pensar que Dios está sentado en su trono allá. Tenemos que considerar a Dios realmente en nuestras vidas diario. Una relación íntima con Él diaria. Pero no solo con Dios el Padre, sino ¿con quién? Con Jesucristo. Con Jesucristo. Entonces, esa es la vida eterna. Ahora sí, hermanas,
¿cómo se obtiene la vida eterna? ¿Cómo la obtenemos? Conociendo a Dios y a Cristo. Conociendo, se queda, ese término se queda corto. O sea, hay que ser puntuales a lo que el pasaje enseña, hermanas. ¿Cómo obtenemos la vida eterna? ¿Cómo? No qué es. ¿Cómo obtenemos la vida eterna? Perseverando hasta el final. No, perseverando, pero entonces ahí ya sería haciendo mi obra, ¿verdad? Recordemos, hermanas, ¿qué le dijo Jesús a Nicodemo en Juan 3:16? Porque de tal manera, a ver, ¿no las escucho? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está la respuesta. ¿Cómo obtenemos la vida eterna? Creyendo. ¿En quién? En el Hijo unigénito, como lo dijo Jesús. Nicodemo, esto es, así lo obtienes. Y así obtienes la vida eterna. Y con eso ya puedes ser parte del reino. Entonces, así es, hermanas, por fe en Jesús. Si decimos fe en Dios, nos quedamos cortas. Porque Dios ha establecido específicamente que debemos de creer en alguien. Y es en Jesús. Por eso es que Jesús estaba en ese momento teniendo comunicación. Si no hubiese mandado a uno de sus apóstoles, órale, mátate allá, ¿verdad? Pásale allá a Samaria y vas a encontrarte con una mujer. No, Jesús dijo, soy yo. Ella tiene que entender quién soy yo. ¿Cómo puede obtener la vida eterna? Que ese es el punto que Jesús quiere darle, hermanas. ¿Y no es tan maravilloso? Jesús no está aquí, no vino al mundo, hermanas, para suplir necesidades humanas. Eso de la prosperidad, sáquenlo de su plano, hermanas, no es verdad. Eso ofrece Satanás. ¿Qué le ofreció Satanás a Jesús? Fama, reinos, ¿verdad? Que no iba a sucederle nada. Eso ofrece Satanás. Jesús no ofrece eso. Jesús ofrece vida eterna. Es algo espiritual que todo mundo necesita, hermanas. Entonces, cuando acudamos a Cristo, acudamos ahora conscientes de quién es Él, a aquel que nos va a dar vida eterna. Y si ya la obtuvimos por fe, entonces así nos tenemos que acercar a Jesús conscientes de que Él solo nos ha dado la vida eterna. No hemos contribuido en nada a la salvación, hermanas, porque si hubiese sido por la mujer samaritana, se hubiese perdido. Pero por eso Jesús tuvo que tener un contacto y encuentro con ellas. No es casual que estén ustedes aquí, hermanas. No es casual. Jesús quiere tener una relación con ustedes, quiere otorgarles la vida eterna. Pero hay un punto central y a veces incómodo de tratar. Y esto nos lleva al punto número 4 y con esto finalizamos. La importancia de reconocer nuestra condición espiritual para obtener la vida eterna. La importancia de reconocer nuestra condición espiritual para obtener la vida eterna. Si se quedan, me dicen para repetir el punto. La importancia de reconocer nuestra condición espiritual para obtener la vida eterna. La importancia de reconocer nuestra condición espiritual para obtener la vida eterna. ¿Se dan cuenta que dice condición espiritual más no social? Condición espiritual más no condición económica. Condición espiritual más no condición religiosa. Porque esa es la base de todo. ¿Cuál es nuestra condición espiritual? Y examinemos un poco, no me lo digan. Sinceramente, Dios en este momento aquí está, Jesucristo está entre nosotras, porque donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él. Pero si Cristo está aquí en medio de nosotras, Él sabe cuál es nuestra condición espiritual, porque lo sabía con la mujer samaritana. Él sabía que la mujer a esa hora iba a ir a tomar agua, por eso es que quiso posarse en ese pozo y no fue a otro. Incluso, hermanas, algo interesante, la mujer samaritana tenía buena relación en la sociedad donde vivía. No, ¿por qué? Había tenido ya 5 maridos. Bueno, ya por el contexto había tenido 5 maridos, pero el simple hecho de llegar sola
a esas horas del día a sacar agua, era evidente que pues, la despreciaban. O sea, no era del club, ¿verdad? No podían considerarla una mujer de fiar. Incluso entre las mujeres, pues podrían decir, había categorías, ¿verdad? Porque, hermanas, la otra de las funciones que tenía la mujer en casa era ir al pozo a sacar agua. Pero no iban solas, iban en caravana para cuidarse, para no perder eso, para estar cuidándose. En caravana iban a sacar agua. ¿Y dónde estaban las que la acompañaban a la mujer? Ahora, no iban a las 12 del día, iban muy temprano para evitar el sol. Entonces esta mujer se sentía despreciada, así vivía, mal vista, despreciada por la sociedad. Incluso no solo eso, sino aquí en el contexto, cuando Jesús le dice, ve y llama a tu marido, ¿había tenido cuántos? 5. ¿Y con el que ahora estaba? No era su marido. Entonces, ¿cuántos fracasos había tenido esta mujer? ¿Cuánto dolor en su vida había experimentado por las malas decisiones? Y este es el punto. Ya Jesús dice, te voy a dar esa agua que te va a dar agua de vida eterna, ¿no? Y la mujer, ¿qué le dice? Versículo 15, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. En otras palabras, dámela para que evite venir sola a estas horas del día a sacar agua, a cansarme. Pero vemos que aquí Jesús en el versículo 16, ¡pum!, cambia por completo la instrucción sobre el agua. ¿Y qué le dice Jesús a la mujer? Ve, llama a tu marido y ven acá. Hermanas, ¿eso qué tiene que ver en la charla? Podríamos decir, bueno, ahora Jesús se le botó la canica, ¿verdad? Pues está explicándole bien bonito, con mucho amor, con mucha entera, que el agua, y de momento, sí, ¿la quieres? Sí. Bueno, ve, llama a tu marido y ven acá. Ahora, hermanas, ¿Jesús sabía la situación social de esta mujer? Sí, porque obviamente sabía la situación espiritual. ¿Y la mujer, eso le agradó? ¿Le agradó ese tema? Vean versículo 17. Respondió la mujer, no tengo marido. Vean, esa respuesta es así de, ya no me preguntes más, ¿verdad? Cámbiame el tema porque pues no me agradó, no tengo marido. Y pensó que Jesús se iba a quedar así, pero Jesús, ¿qué le dice? Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, esto has dicho con verdad. O sea, en otras palabras está diciendo Jesús, es cierto, no tienes marido, porque 5 fracasos matrimoniales has tenido y ahora con la persona que vives es en concubinato, en unión libre, no es tu marido. Entonces, ¿esto qué nos quiere enseñar, hermanas? Que para recibir y obtener esa vida eterna, primariamente tenemos que estar conscientes de nuestra situación espiritual. No podemos recibirlo así porque sí. Tenemos que ser conscientes de por qué lo necesitamos. Ahora, ¿cuál era el caso de la mujer? Ahora, hermanas, ahora más, agrégale, mujer sin derechos, mujer vista con inferioridad, mujer como un objeto o juguete del padre o del esposo cuando se casa, mujer gentil, samaritana, considerada impura, rechazada por los judíos, nación despreciable. Pero añádele adúltera. ¿Qué era una mujer adúltera? Aquella que se había casado, pero la habían repudiado. Y Jesús sí es muy claro respecto al adulterio, mis amadas hermanas, y esto tiene que cambiar. Y es una motivación. Si algunas de nosotras estamos viviendo una situación así, debemos de dejarla. Y Jesús dice esto en Mateo. Vamos a Mateo, hermanas. Vamos a Mateo, capítulo 19. Mateo, capítulo 19, versículo 1 al 9. ¿Sí lo tienen? Dice así, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán.
Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Aquí ya estaban dando una interpretación. ¿Es lícito? ¿Hay derecho en el varón de repudiar? Y se dan cuenta cómo si era el varón, no a la mujer, porque en primer lugar, ¿quién cabeza? Al varón. Repudiar a su mujer, darle carta de divorcio por cualquier causa, eso no se nos tiene que olvidar. Pero ¿qué responde Jesús? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? ¿Qué está citando Jesús, hermanas? Génesis, el Pentateuco, ¿verdad? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán ¿qué? Una sola carne. Ahí está el punto profundo. Ya no son más hombre y mujer, son una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, ¿qué, hermanas? Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Quién junta a quién? ¿Yo me junté con Carlos o Dios nos juntó? Que Jesús está diciendo que Dios nos juntó. Así que yo no tengo ni la potestad ni mi esposo de separar lo que Dios juntó. ¿Se dan cuenta? Ahí está dando el énfasis Jesús y la esencia de lo que implica un matrimonio. Aunque no consideramos a Dios, hermanas, en la toma de decisiones y al compartir la vida con alguien, prácticamente eso es que Dios está tomando el control de esa relación. Pero eso no es pretexto, hermanas, para vivir deliberadamente, abusando de la libertad que tenemos en Cristo. Porque también hay mandatos específicos donde dice: no unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué lo enseña Pablo? ¿De quién lo aprendió Pablo? ¿De Jesús? Está dando una interpretación más allá, una interpretación en base al amor. Entonces, no basta con casarte ya, bueno, ya no se pudo, ya nos separamos. No, va más allá. Si estás soltero o soltera y no has tenido una relación, no te unas con alguien que no es espiritual, que no es de Cristo. Eso no le agrada a Dios, eso es blasfemia, porque incluso lo compara con aquel creyente que tiene fe en un ídolo. ¿No lo dice así? Entonces, hermanas, aguas. Y aquí, ¿sí? Digo, no se oye. ¿Verdad? Entonces, dice, le dijeron, aquí está diciendo: lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Versículo 7, le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? O sea, hermanas, ¿en la ley sí estaba establecido esto por Moisés? Sí, pero Jesús va a explicar por qué. Versículo 8, ¿por qué, hermanas? Por la dureza de vuestro corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón? Dureza. ¿Qué había en el corazón de la samaritana y de los 5 maridos que había tenido? Dureza. Imagínense, hermanas, cuántas veces tomamos decisiones en relación de pareja o de matrimonio siendo duras de corazón. Dice Jesucristo: por la dureza del corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Pero ahí va la ley de Cristo. Ahí va una ley suprema en el amor. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, en otras palabras está contestando la primera pregunta, no es lícito por cualquier causa, solamente por causa de un solo hecho. ¿Y cuál es ese hecho, hermanas? Fornicación. Que ya sea el varón o la mujer hayan sido sorprendidos en un acto de adulterio, teniendo intimidad con alguien que no era su cónyuge, salvo por eso, todavía se puede considerar carta de divorcio. Incluso Jesús dice, otra vez repito para que se entienda, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra, ¿qué pasa? Adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Entonces aquí está explicando Jesús lo real. No es que ya te divorciaste y ya te encontraste a otro, ya te encontraste a otro, ay, qué bonita pareja. No,
Jesús está diciendo, eso es un acto de adulterio. Hermanas, ¿es grave el adulterio? Tan grave que 1 Corintios dice lo siguiente, y esto, hermana, nos tiene que taladrar. Realmente Jesús quiere otorgarnos la vida eterna, pero quiere que seamos conscientes de nuestra condición espiritual. 1 Corintios 6:9. 1 Corintios 6:9. Lo voy a leer, hermanas, pero me gustaría que lo leyéramos juntas. 1 Corintios 6:9 al 10. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahí está, hermanas. ¿Es grave el adulterio? Gravísimo, gravísimo, al grado que aquí está explicando Pablo, no erréis. Si estás viviendo así y así mueres, no vas a entrar, nunca fuiste parte del reino de Dios. Y si una persona estaba en esa condición, vean y acude a Cristo, vean lo que pasa, versículo 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que si por ahí había un fornicario, un idólatra, un adúltero, un afeminado, aquel que se echa con varón, pero le predican a Jesucristo y él acude por fe a Cristo, en automático, ¿qué pasa? Tiene que dejar esa relación, tiene que dejar ese estilo de vida, porque si practica ese estilo de vida quiere decir que nunca ha sido realmente regenerado, no ha sido justificado, porque naturalmente ahora uno va a responder en obediencia, no puede estar en esa relación que no, o sea, por eso dice en yugo desigual, no puede ser así, ¿se entiende, hermano? Entonces Jesús le está diciendo, mujer, entiende algo, te quiero dar, porque sí quiero. ¿Qué decía Jesús? Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice? Sí lo quiero, pero entiende algo muy importante, tienes una vida de adulterio y eso ha evitado que tú puedas entender quién soy yo y tú puedas acudir a mí verdaderamente. Entonces, realmente era una situación difícil para la mujer. Fue tan doloroso y tan vergonzoso que quiso evitarlo, quiso evadirlo, dando la respuesta, no tengo marido y se acabó. Pero no le dijo, ¿verdad? Mira, es que fíjate Jesús que tuve 5, ¿verdad? Y me repudió el primero por esto, y me repudió el segundo por esto, y por esto, y por esto, pero pues ya no quise pasar por más juicios. Me era vergonzoso a cada rato, firmo mi carta de matrimonio y después ahora viene la de divorcio. Entonces ahora con el que vivo ya no es mi marido. No, vemos que la mujer evade, y eso no tiene que pasar en nosotras, hermanas. Si en esta noche Dios está hablando a nuestra vida, acudamos con verdad a Él, porque pensamos que no se da cuenta, porque pensamos que los que nos rodean no se dan cuenta, pero son los primeros que están juzgando si realmente nos decimos ser y no estamos haciendo, hermanas. Entonces, esa es la necesidad primordial. Ella no entendía la gravedad de su situación espiritual. Juan 3:18, y con esto terminamos. Juan 3:18 dice lo siguiente: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. No será, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así estaba la mujer samaritana, pero su condición iba a cambiar. Su condición estaba a nada
de ser diferente. Y esto gracias a que Cristo le fue necesario pasar a Samaria. Gracias a que Cristo estuvo dispuesto a romper todo paradigma del mundo social, cultural, geográfico, estaba por obtener y darle a la mujer, más bien darle y obtener la mujer lo más importante, que es la salvación. Hermanas, deseo terminar con esto en reflexión. Esa necesidad que tenía la mujer era una necesidad espiritual, claro está. Pero ¿con qué la estaba tratando de llenar? Con hombres. Esa necesidad espiritual la estaba tratando de llenar con cosas terrenales, humanas, con cosas no eternas, dándole valor a hombres que la despreciaban, a hombres igualmente de pecadores que ella. Ella sí necesitaba a un hombre en su vida, pero a un hombre perfecto, a un hombre que se Dios hecho carne, a aquel hombre que le iba a otorgar la vida eterna y no esperanzas falsas de esta vida terrenal. ¿Con qué estamos supliendo nuestra necesidad espiritual, hermanas? ¿De qué agua estamos bebiendo? ¿De agua que nos vuelve a dar sed? ¿O realmente estamos acudiendo a Jesús como el único dador de agua de vida? No sé si tienen alguna duda, hermanas, algo que comentar. ¿No? Se queda de tarea, hermanas, el texto de Jeremías 2:13. Esto nos va a ayudar a recordar quién es Jesús, aquella fuente de agua viva. Y no sé si aquí a lo mejor han cantado el himno que se llama Fuente de la Vida Eterna, ¿verdad? Sí, y cuando lo canten van a recordar el suceso de Juan 4. O sea, imagínense, Jesús como el dador, Jesús como la fuente del agua de vida. Demos gracias al Señor por su palabra, hermanas. Gracias, Padre, por esta noche que pudimos estudiar y meditar. Gracias, Señor, porque así como quisiste tener una comunión con la mujer samaritana, ahora sabemos que también con nosotras. Si estamos supliendo esa necesidad espiritual con elementos humanos, con elementos pecaminosos, con elementos que no vienen de la índole espiritual, perdona nuestra vida, Señor. Y ayúdanos, Padre, a que con fe podamos reconocer que el único que puede suplir nuestra necesidad espiritual es Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque Él es la fuente de agua viva y porque ahora muchas de nosotras, por medio de la fe en Él, rebosamos de esa vida eterna. Tenemos esa relación contigo y con nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a seguir aprendiendo a ser constantes y gracias por este tiempo en Cristo.